Saludos de paz y luz a todos los que me escuchan. Que Dios ilumine nuestros pasos en este momento. Hoy vamos a abrir un capítulo sensible, pero necesario, sobre algo que muchos guardan en silencio, sin imaginar el peso espiritual que conlleva. Hay un objeto que, mantenido cerca de nosotros, puede convertirse en una ancla para el dolor y un imán para influencias que no comprendemos. No se trata de superstición, sino de energía, añoranza y el delicado equilibrio entre el amor y el apego. ¿Alguna vez has pensado que a veces lo que sostenemos en las manos puede estar reteniendo nuestro corazón en el pasado? ¿Que un simple objeto puede impedir tanto a nosotros como al Espíritu amado seguir nuestro camino en paz? Hoy vamos a conversar profundamente sobre esto, basándonos en enseñanzas que atraviesan el tiempo. Vamos a entender cuándo guardar algo es un gesto de amor y cuándo se convierte en una prisión invisible. Y créeme, comprender esto puede cambiar el rumbo de tu vida espiritual. Mientras me escuchas, deja en los comentarios la frase "Yo libero con amor". Esa será nuestra oración silenciosa para abrir caminos de luz. Quédate hasta el final, porque revelaremos cuál es ese objeto y qué hacer con él. El amor que sentimos por quienes partieron es sagrado, pero a menudo confundimos amor con apego. El apego es una cadena invisible que impide que tanto nosotros como el Espíritu amado avancemos. Liberar no es olvidar, sino transformar el vínculo en luz. ¿Cuántas veces nos aferramos a un objeto creyendo que es el único puente que nos une a quien se ha ido? El objeto en sí no es el problema, sino la energía que depositamos en él, a menudo cargada de dolor y una añoranza enfermiza. El mundo espiritual nos enseña que cada pensamiento es una emisión de energía. Cuando fijamos nuestro pensamiento en un objeto del difunto cargado de sufrimiento, esa vibración alcanza al espíritu y a menudo lo atrae de vuelta al plano terrenal. No se trata de miedo, sino de conciencia. Cuando un espíritu es constantemente invocado por nuestro dolor, le resulta difícil adaptarse a la nueva vida espiritual. Es como impedir que alguien continúe su viaje, pidiéndole que se quede en la estación. Muchos espíritus amigos ya han explicado que la oración libera, pero el apego retiene. Un objeto guardado con ternura es una bendición. Guardado con desesperación es una prisión. La clave reside en el estado del corazón, no en el objeto en sí. ¿Cuántas madres me han dicho: "Chico, no puedo deshacerme de la ropa que él usaba"? Yo respondo: hermana mía, no es la ropa la que mantiene a tu hijo cerca, es el amor, y este no necesita tela para vivir. El problema es cuando al ver ese objeto la persona revive no el amor, sino el instante de la pérdida. Eso crea una pesada cadena mental. El espíritu, al sentir la llamada, regresa, pero no de celebración. Regresa preocupado, inquieto, sin paz. Piensa en el espíritu como alguien que necesita cruzar un río. Cada vez que lo llamamos con lágrimas desesperadas, da un paso atrás. Y nosotros también quedamos atrapados, repitiendo escenas que ya deberían haberse transformado en oración y gratitud. El objeto más peligroso no es necesariamente valioso materialmente. Puede ser una prenda de vestir, un anillo, un billete. El peligro no reside en la materia, sino en lo que representa emocionalmente para quien espera sin preparación espiritual. Por eso, el Evangelio nos recomienda vigilar nuestros pensamientos. Si al tocar el objeto, tu corazón se llena de paz, guárdalo como un recuerdo bendito. Pero si el dolor se enciende, considera liberarte de él, o al menos apartarlo de tu convivencia diaria. Muchos espíritus han dicho en mensajes sinceros que prefieren ver a sus familiares seguir adelante con sus vidas, sonriendo, ayudando al prójimo, antes que atrapados en recuerdos que hieren. Para ellos el verdadero homenaje reside en la alegría que brota incluso tras las lágrimas. Al transformar el duelo en caridad, transmutamos la energía del apego en fuerza lumínica. De este modo, cualquier objeto conservado se convierte en una reliquia bendecida,
pues su presencia pasa a simbolizar amor activo en lugar de un dolor paralizante. En una ocasión, una madre decidió donar toda la ropa de su hijo a una institución benéfica. El día que entregó la última prenda, lloró desconsoladamente, pero sintió en lo más hondo una ligereza inusual, como si hubiera llevado a cabo un acto de liberación. El desapego no extingue el amor, sino que despeja el camino para que éste se manifieste sin ataduras. Es similar a abrir la ventana de una habitación cerrada durante años. Entra la luz, circula el aire y la vida halla espacio para florecer. Conservar con amor difiere de conservar con desesperación. El amor permite que el objeto sea meramente un símbolo, un nexo sereno. La desesperación lo transmuta en un altar de sufrimiento que nutre cadenas invisibles de tristeza. El espíritu, al percibir esta disimilitud, se siente más libre para proseguir su periplo. Cuando percibe que se le recuerda con paz, visita el hogar con ligereza. Cuando siente dolor, su presencia es más pesada, como quien es convocado con urgencia. Muchos creen que deshacerse de un objeto equivale a traicionar la memoria del ser querido, pero en realidad, liberarse de él cuando es necesario es un acto de respeto, de amor maduro, que anhela el bienestar del espíritu y el propio. No es imprescindible desechar todo lo que perteneció a quien ha partido. Basta con que la energía vinculada a esos enseres sea purificada, una plegaria sincera, una conversación mental con el espíritu, explicando el gesto, ayuda a desatar los hilos del apego. El Evangelio nos enseña que donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Si nuestro tesoro es el dolor, en él viviremos. Pero si nuestro tesoro es el amor, éste nos elevará, con o sin objetos materiales. He presenciado cómo personas transformaban objetos en obras de caridad. Un anillo de compromiso que se convirtió en un recurso para auxiliar a una familia. Un reloj que fue sorteado para cubrir el coste de una cirugía. Estos gestos transmutan el vínculo en bendición y propagan luz más allá del hogar. El dolor no se disipa de forma súbita. Es natural que el corazón se aferre, pero con el tiempo es menester preguntarse, ¿este objeto me acerca a Dios o me ancla al pasado? La respuesta sincera guiará la decisión correcta para cada uno. En no pocas ocasiones es el propio espíritu quien inspira el desapego. En ocasiones he escuchado a hijos decir a sus madres, «Mami, dona mis cosas para que alguien pueda sonreír. Yo ya no las necesito. Lo que necesito es tu paz. El amor verdadero no teme el cambio. Comprende que cada alma tiene su propio camino y que aferrarse demasiado es obstaculizar el avance». Un día nos reencontraremos todos y entonces nos daremos cuenta de que nada se ha perdido, solo se ha transformado. Algunos guardan la última nota escrita por su ser querido y al leerla sienten paz. Otros, al mirar la misma hoja, experimentan un dolor profundo. El efecto no reside en el papel, sino en la manera en que el corazón reacciona al recuerdo. El objeto peligroso es aquel que nos impide vivir el presente, mantiene el reloj detenido, impidiendo que las flores de la hora florezcan. Conservarlo así es como regar una planta muerta esperando que reviva. Si pudiéramos vislumbrar las corrientes invisibles que conectan algunos hogares con el mundo espiritual, comprenderíamos mejor la trascendencia del desapego. Muchas de estas corrientes no son de amor, sino de dolor, y gravitan en ambos sentidos. Por ello, al tocar el objeto, observa tus sentimientos. Si afloran paz, gratitud y ternura, consérvalo. Si por el contrario emergen tristeza, angustia y pesadez, considera purificarlo o entregarlo. El gesto será una liberación para ti y para el espíritu amado. El mundo espiritual es dinámico, repleto de tareas y aprendizajes. Los espíritus queridos, al liberarse de nuestros lamentos de dolor, pueden auxiliarnos de manera más eficaz, inspirándonos y protegiéndonos con mayor libertad. El desapego
propicia esta intervención. Recuerda que el mayor obsequio que podemos brindar a quienes han partido es nuestra propia evolución. Si el objeto guardado entorpece esta progresión, es señal de que ha dejado de ser un recuerdo para convertirse en un impedimento. El coraje debe manifestarse en este instante. La oración sincera es la clave para transmutar cualquier apego. Al orar, podemos expresar: amado, te guardo en mi corazón y libero este objeto para que nuestro vínculo sea de luz y no de dolor. Dichas palabras ejercen un efecto en lo invisible. Existen familias que comparten objetos del difunto entre varios miembros para que el recuerdo sea colectivo y la energía no se concentre en un único punto. Esta es una hermosa manera de mantener viva la memoria sin generar dependencia emocional. El problema no es sentir nostalgia, la añoranza es testimonio de amor. El dilema radica en residir en el altar de la pérdida, avivando a diario la ausencia, como si fuera una herida abierta a la que no se le permite cicatrizar. Es imperativo recordar que en el plano espiritual el tiempo no se mide como aquí. Para el espíritu, un apego de años puede parecer una eternidad. Liberarse es también un acto de misericordia hacia el alma que amamos. Algunos eligen crear un pequeño espacio de recuerdo con fotografías y 1 o 2 objetos, y allí elevan oraciones. Esta es una práctica saludable cuando se realiza con serenidad, pues transforma el recuerdo en un altar de luz y no de dolor. Lo que realmente nos une a quienes han partido es la sintonía de pensamientos y sentimientos. Un objeto puede ser un puente hacia esa sintonía, pero también puede ser una barrera, dependiendo de lo que albergamos en el corazón al mirarlo o tocarlo. He presenciado casos en los que, tras la donación de ciertos objetos, el hogar parecía más ligero. Las personas relataban dormir mejor, sentir más disposición e incluso percibir menos sensaciones extrañas. Es como si el ambiente respirara aliviado por la renovación. Debemos recordar que el espíritu amado también siente alivio al percibir que continuamos viviendo. Esto no significa que no nos ame, sino que comprende que cada uno necesita cumplir su etapa sin aferrarse a las etapas anteriores. El amor verdadero se fortalece en la libertad. Guardar lo que es esencial y dejar ir lo que es una carga es un ejercicio de madurez espiritual. Y esta madurez será nuestro mayor obsequio cuando el reencuentro ocurra en el tiempo de Dios. Hay quienes dicen: pero si dono este objeto, lo olvidaré. No, mi hermano, mi hermana, el olvido no proviene del desapego material, sino de la ausencia de amor. Y el amor verdadero es indestructible, no necesita recuerdos tangibles para perdurar. Los espíritus elevados explican que el vínculo afectivo real se mantiene a través de la sintonía de pensamientos. Por ello, si el recuerdo duele más de lo que consuela, es señal de que necesita ser transformado. Esto no es una pérdida, es una purificación del sentimiento. El objeto más peligroso es aquel que alimenta la ilusión de que el espíritu aún está atado a la vida terrena. Al mantenerlo con apego, creamos un puente de dolor y no de luz, perjudicando su viaje y el nuestro. Conocí a una familia que conservaba el coche de un hijo fallecido sin utilizarlo jamás. Permanecía en el garaje, cubierto, como si el tiempo pudiera congelarse. Cada vez que lo miraban, lloraban, hasta que un día decidieron venderlo y donar el importe. El cambio fue profundo. El coche dejó de ser un mausoleo silencioso y se convirtió en sustento para niños necesitados. El recuerdo del hijo pasó a estar asociado a un gesto de amor y no a un relicario de tristeza. Si no podemos desprendernos de un objeto, al menos podemos modificar la forma en que nos relacionamos con él. Retirar la carga emocional de dolor y sustituirla por gratitud es como limpiar un cristal, permitiendo que la luz penetre de nuevo. En el plano espiritual, los guías nos animan a dar este paso. Saben que no es sencillo, pero también que es imprescindible.
El amor, para ser luz, ha de liberarse de las cadenas que nos anclan a lo pretérito. A menudo, este desapego requiere un ritual íntimo, sencillo y sincero. Sostener el objeto, orar, agradecer el tiempo compartido y, acto seguido, tomar la decisión. Conservarlo como un recuerdo apacible o dejarlo seguir su curso, como todo lo que vive y se transmuta. El Espíritu amado comprende más de lo que sospechamos. Sabe que el desapego material no implica distanciamiento afectivo. Al contrario, con frecuencia es lo que posibilita que la conexión sea más liviana, pura y dichosa, tanto para Él como para nosotros. Cuando nos liberamos de un apego, algo se abre en nuestro interior. Es como si el corazón ganase espacio para nuevas vivencias, nuevas alegrías, nuevas maneras de transitar el amor que parecía cautivo de un momento concreto. La añoranza persistirá, pero se tornará dulce y no amarga. He ahí la diferencia entre recordar con lágrimas de desesperación y evocar con los ojos centelleantes de gratitud. Y esa diferencia altera por completo la energía del hogar y del alma misma. En el ámbito espiritual, la energía que emitimos al recordar es recepcionada cual obsequio o cual lastre. Por ende, cada recuerdo que enviamos al ser querido debe ir envuelto en paz y no en el llanto que asfixia. Muchas personas refieren sentir presencias más serenas tras decidir donar o conservar tan solo un objeto simbólico. Esto acaece porque se ha roto la cadena de dolor, permitiendo que la sintonía sea de amor genuino, ese que acerca sin aprisionar. Si el objeto conservado no infunde sosiego, está obrando como un punto de fijación, y todo aquello que nos fija traba el movimiento intrínseco de la vida. Es como sujetar una embarcación al muelle cuando ya debería estar navegando. La embarcación, en este caso, somos tanto el espíritu como nosotros mismos. Ambos necesitamos proseguir la travesía. Y la travesía no significa una separación perenne, sino una etapa ineludible para que el reencuentro sea más fértil y pleno cuando llegue el momento propicio. Una madre, al oír hablar de esto, resolvió transformar la manta de su hijo en varias prendas para donación. Al ver a otros niños abrigados, sentía como si su propio hijo abrazara a cada uno de ellos. El amor se multiplicó. El peligro reside en convertir el objeto en un sustituto de la presencia física. Esto genera expectativas que jamás se cumplirán, pues la presencia verdadera es ahora espiritual. Reconocerlo nos libera de la ilusión y nos acerca a la esencia del vínculo. La fe nos asiste en este proceso. Al creer que la vida prosigue, comprendemos que el Espíritu amado no necesita lo mismo que necesitaba en vida, y nos damos cuenta de que lo más importante que podemos enviarle es nuestra serenidad. Transformar el apego en bendición es un acto de valentía, es decir, te sigo amando, pero también sigo viviendo. Esta frase, sentida en el corazón, resuena en el mundo espiritual como una carta de libertad para quien partió y para quien se quedó. Hay quienes no se sienten preparados para dar este paso, y está bien. Lo importante es cultivar la conciencia de que ese momento llegará, y cuando llegue, será como abrir una puerta al aire fresco de la renovación. Con cada oración hecha con amor, un hilo de luz se fortalece entre nosotros y el Espíritu. Este hilo no se quiebra por la ausencia física ni por el desapego material. Se nutre únicamente de lo puro, sincero y elevado. La vida es movimiento y el amor verdadero acompaña este fluir. Al aceptar que nada es inmutable y que todo se transforma, comprendemos que hasta los objetos transitan ciclos. Algunos deben permanecer, otros deben partir para que la energía siga circulando. El objeto más peligroso no es el más caro ni el más antiguo, sino aquel que ancla nuestro corazón en el dolor. Y el más sagrado es aquel que, aun siendo humilde, nos conecta con la paz, la esperanza y la luz.
Al percibir esto, empezamos a elegir con mayor esmero qué conservar y qué dejar ir. Y este cuidado no es un desapego frío, sino un amor lúcido que entiende que la vida está tejida de llegadas y partidas. Así como no podemos retener el agua con las manos, tampoco podemos retener un espíritu en el mundo material, pero sí podemos beber de esa agua, saciar la sed de amor y confiar en que el río seguirá su curso hacia parajes aún más bellos. Cada vez que liberamos algo, damos espacio para que lo nuevo ingrese. Y en el ámbito espiritual, esto significa abrir cauce a que nuevas bendiciones, nuevas señales y nuevas formas de presencia sean percibidas sin la pesada sombra del apego. Cuando la añoranza se fusiona con la paz, el objeto guardado se transmuta en un símbolo de gratitud, y en ese estado deja de ser peligroso y se convierte en un puente de luz entre dos mundos que se aman. El momento más difícil es el primer desapego. Es como soltar la mano de alguien al borde del camino, confiando en que su senda también está protegida. Pero tras ese paso, el alma siente un alivio inesperado. En el plano espiritual, esto se percibe como madurez del amor. Es cuando el espíritu comprende que ya no necesita atender llamadas de dolor y puede visitar solo cuando la sintonía sea de alegría, recuerdo saludable y deseo de compartir luz. Conocí a un padre que guardó la bicicleta de su hijo durante años sin dejar que tocara el suelo. Al decidir donarla, vio a otro niño pedalear con felicidad. Lloró, pero también sonrió. Dijo que sintió como si su hijo estuviera allí empujando el pedal. El amor se expresa en movimiento. Cuando nos detenemos, la nostalgia se vuelve prisión. Cuando nos movemos, la nostalgia se transforma en combustible para hacer el bien, para honrar la vida, para esparcir a otros la ternura que recibimos de quienes se fueron. Algunos creen que mantener objetos intactos es preservar el pasado, pero el pasado no necesita preservación física para existir. Está grabado en el espíritu y ninguna donación o cambio es capaz de borrar lo que ya se vivió con amor. Lo más hermoso es percibir que al liberar un objeto, no disminuimos nada de lo que sentimos. Al contrario, le damos al sentimiento espacio para expandirse, para expresarse de maneras que antes no serían posibles bajo el peso del apego. Los espíritus amigos a menudo inspiran sueños en los que nos piden que sigamos, que vivamos, que sonriamos. En esos sueños no aparecen tristes, sino serenos, y demuestran que la conexión verdadera no depende de cosas, sino de vibraciones puras. Un hogar repleto de objetos de dolor es como un jardín abandonado. Las flores están allí, pero asfixiadas por hierbas secas. Es necesario limpiar, podar, abrir espacio para que la belleza vuelva a mostrarse plenamente. Cuando decidimos donar o transformar, el corazón vacila. Es normal, pero cada vez que elegimos la paz, también fortalecemos nuestra fe en la continuidad de la vida, que es el mayor consuelo ante la ausencia física de quienes amamos. No hay necesidad de apresurarse. El tiempo de cada uno es diferente. Lo esencial es caminar en dirección a la luz, aunque sea a pasos pequeños, para que cada recuerdo se convierta en fuente de bendiciones y no de lágrimas amargas. En algunos casos, el simple gesto de cambiar un objeto de lugar ya trae un cambio en la energía. Retirarlo de un lugar prominente a un espacio más íntimo puede ayudar a suavizar la relación que mantenemos con ese recuerdo. El cuidado reside en no convertir el hogar en un santuario de la pérdida. Es saludable conservar recuerdos, pero estos deben convivir con la vida presente, con la risa de las visitas, con la rutina de quienes continúan aquí y tienen mucho por realizar. El vínculo con el que se ha ido es tan fuerte que ninguna distancia puede quebrarlo, pero este vínculo debe ser libre. Así como no sujetamos a los pájaros por las alas, tampoco debemos retener a los espíritus con cadenas invisibles de tristeza.
Hay quienes perciben señales más claras de los que se han ido tras desprenderse de ciertos objetos. Esto ocurre porque el vínculo deja de pasar por el peso de la materia y comienza a fluir por el campo espiritual, donde el amor es más ligero. El peligro radica en creer que sin el objeto el amor se extingue. Ese es un error doloroso. El amor es eterno. Y la prueba de ello es que seguimos sintiendo a quienes se fueron, aun cuando no queda nada físico que los represente. Muchos creen que es una deshonra, pero es necesario comprender que ayudar a otros en nombre de quienes amamos es la forma más elevada de homenaje. Es plantar árboles donde antes solo existía el tronco seco de la añoranza. En la oración podemos decir: te guardo en mi corazón, no en mi estantería. Esta simple afirmación rompe cadenas invisibles y abre caminos de luz para que el Espíritu continúe su aprendizaje y para que nosotros sigamos el nuestro. El dolor es natural, pero el sufrimiento prolongado y alimentado se convierte en prisión. El objeto peligroso es aquel que mantiene viva no la memoria, sino la herida. Y no fuimos creados para vivir heridos, sino para aprender a sanar y a amar. Cuando el apego se disuelve, el recuerdo se vuelve más nítido y más suave. Es como quitar un cristal empañado y ver el rostro querido con claridad, sin las distorsiones del dolor que el apego insistía en mantener. A menudo, al liberarnos, sentimos un silencio diferente. No es el vacío de la pérdida, sino la calma de la aceptación. Es el silencio en el que podemos escuchar mejor los susurros de la espiritualidad y sentir la presencia de quienes amamos en paz. El objeto que antes era peligroso puede incluso mantenerse siempre que la energía cambie. Y ese cambio comienza en el corazón cuando decidimos que ya no será un peso, sino un símbolo de gratitud y aprendizaje. No se trata de olvidar. Nadie olvida un gran amor. Se trata de permitir que ese amor nos impulse hacia adelante y no nos arrastre hacia atrás. El amor es el viento en las velas, no el ancla en el fondo del mar. Al decidir vivir, brindamos al Espíritu amado la certeza de que su legado ha sido bien recibido. Y esto los colma de alegría en el plano espiritual, pues comprenden que su amor no ha fenecido, sino que se ha multiplicado en nuestras acciones. El apego excesivo es como una puerta clausurada. Ni el Espíritu puede acceder para brindar consuelo, ni nosotros podemos salir para vivir plenamente. El desapego es la llave que descerraja esa puerta para que la luz circule con libertad. La vida prosigue y los encuentros acontecen en momentos que no podemos prever, pero para que sean de paz es menester que nos mantengamos livianos. El exceso de recuerdos imbuidos de dolor es equiparable a cargar fardos pesados para un periplo prolongado. Al transmutar el apego en amor activo, forjamos un vínculo saludable con el Espíritu amado. Es como si proclamáramos: me enseñaste a amar, ahora empleo ese amor para auxiliar al mundo. Esta es la forma más excelsa de perpetuar la presencia. Cuando contemplamos un objeto y sonreímos, este cesa de ser un escollo. Se erige en parte de nuestra historia, no como un ancla, sino como testigo de un capítulo que nos metamorfoseó. Y esto constituye madurez espiritual, algo que Chico Xavier siempre inculcó con ternura. En última instancia, todo se reduce a la energía que vertemos en las cosas. La materia es inocua. Lo que la convierte en bendición o lastre es lo que sentimos. Y lo que sentimos es la clave para liberar o aprisionar tanto a nosotros como a quienes amamos. La vida es análoga a un río que jamás interrumpe su curso. Liberarse de un apego es permitir que las aguas fluyan, con la certeza de que un día todos los afluentes convergerán en el mar infinito del amor divino. Que sepamos atesorar en el corazón únicamente aquello que ilumina, desprendiéndonos de lo que agobia. Así seremos faros de luz para quienes han partido y para todos los que aún transitan a nuestro lado en esta singladura terrenal. El objeto más pernicioso
es aquel que mantiene viva la llaga. El más sagrado es el que transforma la añoranza en acción de amor. Que aprendamos a discernir con conciencia y dulzura aquello que hemos de conservar cerca de nosotros. Si este mensaje ha resonado en su corazón, dele a me gusta, comparta y suscríbase. Comente abajo la frase "libero con amor" y proclame al universo que su vínculo es de luz, no de encierro, con aquellos que ya han retornado al hogar espiritual. Extiendo mi bendición y mi abrazo fraterno. Que Jesús ampare su corazón y convierta su nostalgia en esperanza. Avance con fe, pues la vida continúa y el reencuentro será la celebración de un amor que jamás dejó de existir.